¿qué tal? Os saluda Manolo Jiménez, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a volver a hablar sobre un aspecto del entrenamiento de fuerza, y pongo entre comillas entrenamiento de fuerza en el artículo por escrito, ahora entenderéis por qué. Pero concretamente hablando del entrenamiento de fuerza en el gimnasio para mejorar las pruebas de saltos horizontal y vertical, aunque casi siempre el más común es el salto horizontal, ¿de acuerdo? Y evidentemente antes de empezar quiero dejar claro que hay muchas cosas que ver. No se puede determinar así grosso modo algo demasiado concreto, pero sí se pueden dar directrices generales para saber por qué camino tirar, por qué camino ir, para poder mejorar en tu entrenamiento de fuerza y evidentemente saltar más alto o más lejos. Teniendo en cuenta que el entrenamiento de fuerza, y como bien dije en el artículo por escrito de cómo se debe, en términos generales, seguir una progresión en el entrenamiento de fuerza, dejar claro que las pruebas de saltos, al no ser pruebas de fuerza como tal, de fuerza absoluta, sino que son pruebas de potencia, es decir, la relación entre la fuerza y la velocidad, lo que tenemos que conseguir con él mediante el entrenamiento de gimnasio, digo, repito, no me refiero a los aspectos de habilidades, del propio entrenamiento de la técnica de los saltos en el foso o en la pared, me refiero solamente al entrenamiento de gimnasio, ¿vale? Tenemos que determinar en qué perfil te mueves, es decir, qué tipo de persona eres. Y como digo en el artículo, para entendernos y para no hacer esto demasiado técnico, existen dos tipos de perfiles: la mula y el guepardo. La mula es el tipo de opositor que es capaz de mover muchos kilos, sea rápido o sea lento, pero es capaz de mover muchos kilos, ¿de acuerdo? Y el guepardo es una persona más eléctrica, más de movimientos rápidos, de no ser capaz de mover tantos kilos, de tener tanta fuerza absoluta, pero sí de generar, tener más velocidad, digámoslo así, ¿no? Aceleraciones, lanzamientos, saltos, y este tipo de cosas son los dos perfiles, ¿no? Los dos lados opuestos, ¿no? Dejar claro, como he dicho al principio, que estas indicaciones son en términos generales, ¿de acuerdo? Existen pruebas específicas de grabación de vídeo, de medición de saltos, de software, como por ejemplo el Kinovea, que es un programa de análisis de vídeo, para determinar exactamente qué perfil es el que tiene. Pero bueno, siempre se pueden dar indicaciones generales para que tú mismo puedas hacer tus propias predicciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que si normalmente una persona que entrena para este tipo de pruebas en el gimnasio normalmente está, tiene la conciencia de que tiene que entrenar para ser una bestia, es decir, para mover muchos kilos, o para estar grande, tener las piernas grandes para saltar cada vez más. No siempre es correlativo, no siempre tiene una cosa que ver con la otra, ¿vale? Como digo, son pruebas de potencia. La potencia se entrena por un lado o por otro, dependiendo de qué perfil tengas. Es decir, si tú eres una persona que, vamos a hablar en términos de, como hemos hecho antes, de animales, si eres una mula, tendrías que entrenar más la velocidad de ejecución que el movimiento de kilos. Y si eres un guepardo, tendrías que entrenar más el movimiento de kilos que la velocidad de ejecución. ¿Para qué? Para encontrar tu punto en la gráfica, digamos, de fuerza y velocidad, es decir, la potencia, para encontrar tu punto óptimo de potencia. Es decir, tu punto óptimo en el que tú eres capaz de imprimir una fuerza con la mejor o la mayor velocidad posible. Dicho sea de paso, son pruebas de potencia. Entonces, en lo cual, también es verdad que yo siempre me decanto porque la velocidad y la calidad de los ejercicios, tanto sean de fuerza como sean de saltos en específico, sea lo que más se mire o se quiera mejorar. Porque en biomecánica, en física deportiva o de la fisiología, de los tres aspectos que hay para que un proyectil o un lanzamiento, que dicho sea de paso, un salto es un lanzamiento de tu cuerpo, de tu centro de gravedad, de los tres aspectos que hacen que un proyectil o un lanzamiento sea efectivo, el ángulo de salida, la altura de salida y la velocidad de salida, el más importante es la velocidad, una vez más, ¿eh? Como bien dice en sus libros González Vadillo, que es el padre del entrenamiento basado en la velocidad, ¿no? Entrenamiento de fuerza. Dicho esto, si tú tienes, como he dicho antes, si tienes una virtud
ya establecida o porque has entrenado para que eso sea así, sea genéticamente o porque has entrenado. Si eres fuerte, tienes que entrenar la velocidad. Y si eres veloz, tienes que entrenar la fuerza, ¿vale? Para acercarte y estar siempre cerca de tu punto óptimo de potencia. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, pues se podrían decir muchas cosas, hay variedad de ejercicios, hay multitud de propuestas, pero hablamos solamente de que, por ejemplo, vamos a hablar de la sentadilla completa y la media sentadilla. Existe el puente de glúteo, existe el peso muerto, existe el tirón de cargada, existe todo, la arrancada, un montón de ejercicios que además hay que aprender la técnica correcta, ¿vale? Pero vamos a hablar de la media sentadilla y de la sentadilla completa. Si eres una persona que tendrías que, después de verificar, tendrías que entrenar más la velocidad que la fuerza, yo no te recomiendo que pases de las cargas que pongas en la media sentadilla, ojo, no completa, sino media sentadilla. ¿Se podría hacer completa? Sí, pero yo te recomiendo que si tienes que entrenar la velocidad de ejecución, mejor entrenar la media sentadilla. No sobrepases, o sea, no te cargues con más allá de tu propio peso corporal. Si pesas 80 kilos, no sobrepases los 80 kilos. Y hasta un límite inferior del 80% de tu peso corporal, ¿vale? Es decir, que no cargues menos de ese 80%. Si tienes que entrenar la fuerza, por contrario, si eres una persona veloz, capaz de mover cargas ligeras muy rápido, o cargas altas muy lento, es decir, que tienes que entrenar la fuerza, la velocidad, digamos, la fuerza, tienes que ser capaz de mover kilos por encima de tu peso corporal. Aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque casi siempre se ha basado el entrenamiento, y yo lo he hecho, y se sigue haciendo siempre y cuando se tengan en cuenta varias cosas, sobre la repetición máxima, es decir, sobre el propio ejercicio, cuáles son los kilos máximos que puedes mover a una repetición. Pero eso varía, eso fluctúa mucho. Hoy puedes tener una repetición máxima en sentadilla completa de 140 kilos y mañana puedes tenerlo de 120, por factores de lo que sea, de fatiga, nutricionales, psicológicos, de lo que sea. Entonces, fluctúa. Pero como no tenemos el soporte técnico ni tecnológico para todos los días saber cuál es mi repetición máxima, el mejor laboratorio es tu propia sensación. Y basarlo en tu peso corporal, porque tu peso corporal es lo que tu cerebro está permanentemente registrando en tu día a día, cuando caminas, cuando te sientas, cuando estudias, cuando siempre sabes tu cuerpo dónde está, es tu propiocepción de tu peso. Con lo cual sí es un poco más efectivo, sobre todo en personas que tienen que tener muchas pruebas y no solamente una. Es efectivo tomar como referencia el peso corporal. Hablamos de entre un 130 y un 150% de tu peso corporal, es decir, por encima, ¿de acuerdo? Pero repito, siempre ten en cuenta tus sensaciones. Si tú estableces un 130% de tu peso corporal, te lo cargas y sí, mueves la carga, pero no la mueves a una velocidad subjetivamente correcta, ¿vale? La intención de mover las cargas siempre tiene que ser de la máxima velocidad en la fase concéntrica, en la subida, y de lentitud en la fase de carga de energía, digamos, de la excéntrica, ¿vale? Para mover los kilos después muy rápido hacia arriba, ¿ok? Recomiendo de hacer entre 3 y 6 repeticiones, entre 2 y 4 repeticiones y entre 3 y 5 series, ¿vale? Y la recuperación, lo que te pida el cuerpo para poder hacer la siguiente serie con la mejor calidad posible. No busques la extenuación, no busques hacer el burro. Más no es mejor, mejor es mejor. Aunque haya gente que se ría de ese dicho, digamos, de esa filosofía, pero es la realidad. La calidad de la cantidad y la cantidad de la calidad. Es lo que hay que buscar. Dicho esto, te recomiendo que utilices este tipo de entrenamiento, repito, solamente para la media sentadilla o para la sentadilla. Que para una cosa que no he dicho es para el perfil que tiene que mejorar su fuerza, recomiendo que sea sentadilla completa. Para el que tiene que mejorar la velocidad, la media sentadilla. Para el que tiene que mejorar la fuerza, la completa. ¿De acuerdo? Y sobre los límites de tanto por ciento sobre el peso corporal que he dicho. Entre un periodo de 4 a 6 semanas, y después de eso comprueba si ha sido efectivo o no esto que te he propuesto. Yo creo que te va a ayudar, porque va todo enfocado a las indicaciones que la bibliografía y la ciencia dice
sobre el entrenamiento de fuerza y la potencia. Hay que acercarse siempre, hay que ir modificando las cargas de entrenamiento para acercarse siempre al punto óptimo de potencia, para entrenar el máximo tiempo posible en tu punto óptimo, ¿vale? Y no estar haciendo, bueno, pues viajando por un lado y por otro y sin ser efectivo, o sin ser efectivo. Como digo, después de esto compruébalo, ¿vale? Y aunque sea una cosa que pueda tener un poco de confusión, bueno, pues como siempre se admiten preguntas, más dudas, comentarios. Comparte este contenido con personas que les pueda interesar para que les pueda ayudar en su progreso en este tipo de pruebas. Como digo, es un entrenamiento solamente de gimnasio, entrenamiento de fuerza, entre comillas, porque en realidad lo que hay que entrenar es la potencia óptima. Y nada más por el día de hoy. Como siempre, te deseo mucho ánimo a entrenar y nos vemos en el siguiente video artículo. Chao.